el viaje por el tiempo, ¿no? Es algo no lineal, ¿no? Creo que la metáfora de la conquista, ¿no? De los españoles es muy ilustrativa, ¿no? Y tú hablas de la edad de piedra, ¿no? De cómo, ¿no? Y de hecho algunas imágenes también en Cuaderno de Manhattan van hacia la antigüedad, porque la Cuaderno de Manhattan también tiene que ver con la memoria. Narra pues la historia de un personaje que al principio se dice que bueno, viene de una recuperación a una enfermedad que no se dice cuál, no se sabe, que ha perdido la memoria y que de alguna manera encuentra dentro de esa memoria precaria e inexacta reconstruir un pasado que va a ser inexacto. Entonces quería leer una página donde me conecto con esas metáforas de Obermann. Esta se llama Traspié en un agujero negro. Este es el segundo capítulo. Y he vuelto a verme en aquella víspera de viaje, y he vuelto a verme montado al otro día en el avión. Pronto estaría sobrevolando Nueva York. Desde el cielo vería en la noche las luces del puente Brooklyn y de los rascacielos, y tendría el encuadre de la isla de Manhattan de cuando veía de niño en la tele, y no porque fuera un aficionado, sino porque no tenía otra cosa que hacer. Una serie de policías en esa tierra lejana. Al comienzo aparecía en el centro de la pantalla el rostro calvo de un detective, enmarcado por los altos rascacielos, y luego seguían historias de calles oscuras y de crímenes. Recordaba muchas imágenes como estas, películas que había visto y revisto hasta el cansancio, pero nunca había estado en el vientre de la ciudad. Iba al encuentro de ella con esa iluminación opaca de lo entrevisto en el deseo, y que por desconocido se ansía y se teme. Y ahora, justo cuando ya había sido aceptado por Columbia, debía esperar como un reo a quien van a concederle libertad bajo palabra. Pero debe esperar. Ansioso por el comienzo del verano, quería ya partir y buscar un dormitorio para estudiantes en la universidad. No fue así. El viaje se postergó y andaba en Caracas buscando los papeles que a última hora pedía el gobierno para asegurarse de que regresara al país. Los estudiantes solicitaban un crédito para estudiar en el extranjero, pero muchos no regresaban. Tampoco allá los recibían con los brazos abiertos. Había que ponerse algunas vacunas y estar solvente de salud para ingresar en Nueva York. Era para tomárselo en serio. Nadie quería verse en la aduana como un tipo rudo, como aquel calvo de la serie de detectives que llenaba la pantalla con su rostro de piedra, negando el paso. El problema de mis papeles, a pesar de todo, podía sobrellevarlo. Lo otro fue lo intolerable, algo que se había ido abriendo camino poco a poco y que a veces me hacía perder el equilibrio. Mi salud se había resentido durante mi vida de estudiante en la UCB, pero me había recuperado y contaba, o así lo creía, con las fuerzas suficientes para iniciar un largo viaje. Avanzo a duras penas, escribo, arranco hojas, las estrujo y lanzo a la papelera. Me siento de nuevo, borro, hago silencio. Me falla la memoria en esta danza. Recorro el camino del equilibrista, empilo sobre la cuerda, abajo el abismo. Adelanto y retrocedo, me pierdo. No tengo postales que ofrecer. He tenido que desechar las que tenía de Manhattan. Bellas pero también amargas, me queda su sabor. Si las quemara todas, aún volverían con el viento sus cenizas. Ahora vuelan como zamuros sobre los desechos. Como el hambriento, debo rescatar su último esplendor. Fue por esos años cuando me asomé al agujero negro. Ya alguien dijo que el hombre que cae en ese hueco se estira hasta desvanecerse como un espagueti. Yo solo me asomé, sentía que algo me absorbía y me atraía hacia el abismo. Pero si digo la verdad, cuando llegué más a lo hondo en ese pozo fue cuando una acumulación de azares me llevó en Nueva York a conocer a Ignacio Fuentes y la sociedad de los poetas malos. Nos burlábamos de todo, incluyéndonos a nosotros mismos, como la mejor terapia para el mundo tan valiente que nos rodeaba. Ya para entonces comprendí también que mi destino gravitaba como un imán en torno al destino de hierro de los tipos como él, aquellos que habían dicho adiós al terruño y no sentían nostalgias de regresar. Y a donde quiera que viajara, nuestras historias se acercarían como dos planetas que se atraen. Pero es aún muy pronto para hablar de eso que había olvidado, ¿o no? Estuve a punto de perder la memoria por completo y ahora me siento de regreso de un largo viaje. Me dicen que debo ejercitarla. Quizá ya sea hora para empezar a hablar de eso que había olvidado y con lo que solo después de mucho tiempo tropecé
y vine a encontrarme de nuevo entre las ruinas de los recuerdos. ¿Cuándo comenzó esta historia? Si me atengo al tiempo cronológico, parece que fue hace apenas unos cuantos años. Pero si pienso en el otro, el tiempo de la arqueología y la conciencia enterrada, me siento contemporáneo del hombre de Neandertal, abandonado a la intemperie, huyendo de eras glaciares, improvisando cenicientos ritos funerarios para no ser borrado por la tormenta del tiempo. Que lo vivido volviera a la larga en mí de este modo, que me pareciera tan antiguo que regresar era remover cenizas ciegas, después de todo fue bueno, porque llegaría un tiempo en que no podría recordar plenamente la cadena de los hechos. Y la memoria vendría hacia mí entre saltos, sin un orden fiel a lo sucedido, dejando espacios en blanco, pero con un asombro que me presentaba las imágenes vividas, fueran auténticas o distorsionadas, eso ya no importaba, como un hallazgo único y extraño. Encontrar recuerdos fragmentarios en medio de la desmemoria era la felicidad en medio del caos y la incertidumbre. Pero ya pasó todo, aparentemente. Los médicos dicen que ya me he curado, que mi memoria ya se ha restablecido y que no hay nada que temer. Y quiero creer que es así. Cada cierto tiempo me digo, estoy en tierra firme, suponiendo que alguien pueda asegurar en qué lugar firme está o estará mañana. Siento un ligero mareo al pensar en el pasado, pero viéndolo bien todo, no me arrepiento. En Nueva York, cuando me preguntaban de dónde venía, decía que de Caracas. Entonces la gente ponía una cara de susto y de asombro, como si viniera de una ciudad en guerra. Después, cuando vimos colapsar las Torres Gemelas, Manhattan pasaría también a ser otra trinchera. Ahora veo mi tránsito de Caracas a Nueva York como algo perfectamente lógico, como si un túnel las conectara a las dos, y como si algo en Caracas ya predestinara mi encuentro con Ignacio. Yo era un estudiante extraviado en un laberinto, y eso seguí siendo en Manhattan, aunque más perdido todavía. Pero todo había comenzado antes en Caracas. Allí se había dado el tiempo de las mutaciones, el del antes y el después.